Capítulo 1. Maravilloso Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Maravilloso Dios. Gloria al Señor para siempre. Maravilloso Dios. Y la Biblia nos va a respaldar, mi hermano, ¿verdad? Aleluya. Si nosotros a veces supiéramos el precio que se pagó, mi hermano, en esa cruz, no como algunos a veces lo tomamos a la ligera, sino que realmente supiéramos el precio que se pagó, nuestras vidas muchas veces serían diferentes. Es doloroso que a pesar de que hay mucho cristianismo, pero no hay muchos cambios, la gente no cambia. A nosotros nos gusta creer, pero no nos gusta cambiar. Pero la cruz, el sacrificio de Jesucristo exige cambios en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Se lo voy a leer en la Reina Valera, amén, y después se lo voy a leer en otra versión que es muy importante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mire cómo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por darnos el privilegio de estar aquí reunidos, congregados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, concluye y termina hablándonos, Padre de la gloria, que el poder de tu palabra, Señor, nos ilumine, nos guíe, nos aclare, Señor, y que podamos nosotros, amado Dios, abrazar ese sacrificio precioso, Padre, que hay abundancia de poder y bendición en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Glorifícate, Dios mío, en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano. Quiero leerle la versión del lenguaje actual, la versión del lenguaje sencillo, lo que dice esta porción de la Biblia. Dice, algunos piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz, mire cómo dice, en la cruz, es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí se van a salvar, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene poder de Dios. Aleluya. Otra versión dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Si hay algo, mi hermano, en el cristianismo que tuvo una función sobrenatural en el primero, en el segundo y en el tercer siglo,
lo que se predicaba y se defendía con mucha validez era la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En los primeros 3 siglos, mi hermano, lo que más se predicaba era el sacrificio de la cruz, amén, de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, mi hermano, al transcurrir los siglos, comenzaron a cambiar y a querer tapar el mensaje de la cruz. Comenzaron a hacer ciertas cosas para confundir el mensaje de la cruz. Pero déjeme decirle que el cristianismo, mi hermano, está fundamentado en el sacrificio y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Está fundado ahí. Hoy, mi hermano, también vemos tanta confusión en la teología, en la ciencia. Yo me encargué toda esta semana de indagar científicamente acerca de lo que la ciencia y las naciones y los seres humanos piensan acerca de la cruz de Cristo, acerca del sacrificio de la cruz. Y usted no se puede imaginar lo que la gente piensa acerca de ese sacrificio, mi hermano. Pero si hay algo que tenemos que entender, mi hermano, para muchos científicos, para muchos millonarios, para muchos famosos, mi hermano, el hablar de la muerte de Jesús en la cruz, hermano, se burlan de ellos. Se burlan. Muchas sectas o muchas religiones o muchas organizaciones, como decía el mensaje, muchos usan la cruz con un simbolismo de burla, mi hermano, de burla, ¿sí me entiende? Y es doloroso, mi hermano. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo, que aquellos que no creen en el mensaje de la cruz ya están perdidos. Hay mucho cristianismo, mi hermano, que tampoco les gusta creer acerca del sacrificio de la cruz. Y ahorita le voy a decir por qué. No se preocupe. Primero quiero darle esta presentación de acerca, mi hermano, que para los seres humanos, para las naciones, me encanta lo que decía nuestro hermano, que si tan solo la gente creyera en el mensaje y el sacrificio y en la sangre que se derramó, mi hermano, las naciones, los seres humanos realmente serían cambiados, transformados, mi hermano. Realmente tuviéramos una transformación, porque eso era, mi hermano, lo que estaba ahí. Había una condena, amén, sobre la humanidad, mi hermano. Había una condena sobre la humanidad, que nadie podía salvarse, ni porque fuera rico, ni porque fuera sabio, ni porque fuera inteligente. No había nadie, no había profeta, no había rey, no había nadie, hermano. Aún en el Antiguo Testamento, ni un profeta, ni un rey, ni un sacerdote podía salvar un alma. Escúcheme bien. Por eso cuando hablamos que Cristo entregó su vida y murió y derramó su sangre, aleluya, y decidió hacerlo, escúcheme bien, decidió hacerlo, como dice la Escritura y otras traducciones, de hacerlo en una cruz. En una cruz, de hacerlo de esa manera. Para muchos no era justo ni aceptable. Pero si tan solo, decía nuestro hermano, si tan solo pudiéramos creer, mi hermano. Déjeme decirle esto, mi hermano. Para la sociedad no les funciona el sacrificio de Cristo. Y se lo voy a decir honestamente y con mucho respeto. Para muchos cristianos tampoco les ha funcionado. Y se lo voy a decir en esta manera. No porque la cruz y el sacrificio de la sangre no funcione, no. Sino porque ellos no permiten que este sacrificio perfecto funcione en sus vidas. Porque de que funciona, funciona.
Es el medio que Dios eligió. Escúcheme bien. Es el medio que Dios eligió para salvarnos a todos nosotros. A muchos cristianos nos gusta el poder, el que nació Jesús. Escuche bien, creemos en que Jesús nació. Creemos en que Jesús creció, se desarrolló, dice la Biblia. Creemos. Hay muchos que creen en el poder, en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos. Y creemos y nos fascinamos por ese ministerio que tuvo él. Nos fascina ver los milagros. Nos fascina ver que huyan los demonios. Escuchen bien. Pero el mensaje más céntrico es cuando públicamente Dios exhibió poniendo a su hijo en la cruz y derramando esa sangre, mi hermano. Escúcheme bien. Si hay algo que el mismo diablo tiembla, mi hermano. Escuche bien, mire, la Biblia dice que va a haber muchos que van a echar fuera demonios y van a sanar enfermos y no necesariamente van a ser salvos. No necesariamente. La Biblia dice, y en aquel día me dirás, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Y el Señor les va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Pero mi hermano, cuando el cristianismo, el ser humano entiende realmente el mensaje del sacrificio de la cruz, eso, como decía el escritor, mi hermano, eso te lleva a ti. En otras palabras, hermano, si hay una manera en que podemos entrar al cielo, no es por el dinero, no es por la sabiduría, no es por la fama, no es por todo lo material que tengamos en la tierra. La única manera que podemos entrar al cielo es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es el único medio. Es el único medio. Y es a lo que más el diablo le tiene miedo. Porque el libro de Colosenses dice que públicamente, escuche bien, dice el libro de Colosenses, que públicamente Dios exhibió en una cruz, en un sacrificio, la derrota de Satanás. Públicamente le exhibió su derrota, mi hermano. Y por eso el mismo Satanás, los mismos demonios tiemblan a la sangre que se derramó en la cruz. Porque la sangre, mi hermano, la sangre, el sacrificio ahí, escúcheme bien, el sacrificio, en otras palabras, cuando tú lo crees de todo corazón, que a lo mejor nunca hemos estado en una condición, que tú y yo estábamos a punto de morir. Y que en ese momento en que tú vas a morir, alguien vino y dijo, voy a dar mi vida por ti. Yo no quiero que tú mueras. Escuche bien. A lo mejor usted nunca ha estado en una condición como esa. Aunque usted le dijera, ¿sabes qué? Te quedan 20 horas, 1 hora de vida. ¿Qué vas a hacer? Y en esa hora de vida, alguien viene y te dice, yo voy a dar mi vida y tú vas a vivir, no vas a morir. ¿Cuál sería nuestra reacción, mi hermano? ¿Cuál sería nuestra reacción? Nuestra vida cambiaría totalmente. Nunca volveríamos a ser las mismas personas. Escuchen bien, nunca volveríamos a ser las mismas personas. A lo mejor a usted nunca le han dado un diagnóstico de muerte. Pero cada vez que pecamos, ese diagnóstico viene a nuestra vida. Pero al mismo tiempo está la sangre de Cristo que nos dice, yo he venido para limpiar tu pecado. No era nada nuevo, mi hermano. El derramamiento de la sangre en el Nuevo Testamento, el que Cristo muriera en la cruz, no era nada nuevo. Ya en el Antiguo Testamento se venía preparando acerca del sacrificio. Ya en el Antiguo Testamento había sacrificio de corderos que varios hombres en la Biblia lo hacían simbólicamente
preparando, anunciando que un día llegaría el verdadero Cordero y derramaría su sangre para librarnos de toda condenación eterna, mi hermano. Escúcheme bien. El sacrificio de la cruz, aleluya, tiene un poder que a lo mejor usted no se imagina, mi hermano. Cuando usted y yo realmente nos agarramos, aleluya, con mucha razón el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí ahora. El apóstol sabía lo que era el sacrificio. Aunque a lo mejor él no fue el espectador, pero él se dio cuenta lo que el poder y el valor que había, el que Cristo murió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Mi hermano, nosotros tenemos que hablar de que la cruz de Cristo funciona en todas las áreas de nuestra vida. No solo funciona para ser salvos. La cruz, el sacrificio de la cruz funciona no solo para salvarnos, funciona para transformarnos, funciona para liberarnos, funciona para reclamar nuestros hijos, para reclamar nuestro matrimonio, para reclamar una nación. Escúcheme bien. Funciona el sacrificio de Cristo. Funciona para todo eso. El precio de la sangre, el derramamiento de la sangre de Cristo, mi hermano, funciona, escuche bien, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida funciona el sacrificio de Cristo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Yo a veces le digo al Señor, ¿por qué Él confió tanto en nosotros los seres humanos? Yo le digo: Señor, tú fuiste muy atrevido en confiar en nosotros los seres humanos. ¿Usted sabe que Dios confía en usted? ¿Usted sabe que Dios confía en usted, hermano? Escúcheme bien. Cuando Dios lo bendice a usted, Él está confiando en usted. Ahora, que nosotros lo honremos y le seamos fieles, ahí está el problema. Escuche bien. Pero no era fácil. Hay por lo menos algunas cosas importantes por qué debía Cristo morir en la cruz del Calvario. Número uno, mi hermano, escúcheme bien. Era el único medio, escúcheme bien. Ni siquiera el poder de sanar enfermos, ni siquiera el poder de echar fuera demonios. Con eso las personas no se salvaban. Mucha gente que el mismo Señor los sanó, que el mismo Señor a lo mejor les echó fuera los demonios, no se salvaron. ¿Usted sabía eso? A mucha gente que Él alimentó, les dio de comer, no se salvaron. No se salvaron. Oiga, y eso es tremendo, mi hermano. Pero todos aquellos que creyeron, por eso cuando Jesús les habla de la muerte y de cómo Él iba a morir, escuche bien, todos se lamentaban. Todos se lamentaban. Todos se lamentaban. Número uno, mi hermano, Él murió porque no había otro medio en que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entrar a la presencia de Dios, como decía la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. No hay. Los milagros no pudieron salvar a la gente. El que los alimentara, muchos de ellos no se salvaron una vez más. Mira, hermano, yo he visto mucha gente que dice: ay, pastor, Dios me ha bendecido tanto, pero tienen una vida bien desordenada. Ay, pastor, Dios me hizo un milagro, pero siguen siendo desobedientes, no han cambiado, no tienen un estilo de vida donde Dios sea visto, mi hermano. El que tú recibas un milagro no necesariamente te vas a salvar. El que Dios te dé una bendición
no necesariamente te vas a salvar, mi hermano. Pero cuando tú y yo venimos, como decía el canto de nuestra hermana, venimos a los pies de la cruz donde Cristo derramó su sangre, aleluya. Y podamos decir, como aquel centurión, que el evangelio de Marcos solamente lo narra, cuando la tierra tembló y él murió, la tierra tembló, aquel centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y usted a lo mejor vio ese texto bíblico que yo lo puse en el Facebook. Y puse en el Facebook, ojalá no sea demasiado tarde para ti. Porque hay algunos que piensan que porque Dios les dio una casa, les dio un carro, les dio un trabajo, les dio una esposa, piensan que por eso van a ser salvos. No, mi hermano, eso no te salva. Eso no te salva. Lo único que te salva es cuando nos rendimos y nos aferramos y nos rendimos a la cruz de Cristo y le pedimos perdón a Dios. Y no solo le pedimos perdón, sino que le decimos, Señor, yo necesito ser una nueva criatura. Yo necesito dejar todo mi pasado. Yo necesito abandonar toda mi desobediencia. Ahí, eso es la salvación, mi hermano. Eso es la salvación. Bueno, algunos piensan que como tienen un buen trabajo, tienen un buen carro, una buena casa, piensan que eso, por eso son salvos. No, mi hermano. No. Número uno, mi hermano, Él murió porque no había otro medio de cómo podíamos ser salvos. No había. Igualmente para nosotros, mi hermano, no hay otro medio por el cual nosotros podamos usar en que seamos salvos. Escúcheme bien. El venir también todos los días a la congregación tampoco te salva. Al menos que tú reconozcas y le entregas y te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo, entonces te vas a salvar. Eso te salva. Número dos, mi hermano, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Para Él depositar en nosotros los dones, el Espíritu Santo en nosotros, tenía que haber sangre. El Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo de pecado. Era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Por eso Él murió, porque nadie podía recibir el Espíritu Santo, ser lleno, al menos que no fuera redimido por la sangre de Cristo. Mi hermano, y tenemos, amén, ese privilegio después de que usted viene a Cristo, después de que usted se entrega a Cristo, después de que usted se rinde a Cristo, lo que viene sobre usted se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ilumina. El Espíritu Santo que nos levanta, el Espíritu Santo que nos redime, que nos santifica, que manifiesta sus dones sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo no puede venir a nosotros si nosotros no nos hemos rendido a Cristo. Por eso hay a mucha gente que se le hace también horrorífico la vida cristiana, mi hermano. Porque no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Hay muchos que creen en Dios, hay muchos que van a las iglesias, hay muchos que declaran la bendición de Dios, pero no todos tienen el Espíritu Santo. No todos son guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Pero dice la Biblia que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio de quiénes somos nosotros. Número uno, mi hermano, no había otro camino por el cual podemos entrar al cielo, solamente por el sacrificio que hubo en la cruz, el derramamiento de la sangre. Número dos, Él murió para que tú y yo recibiéramos el Espíritu Santo. Y número tres, mi hermano, Él murió para que cuando Él viniera, aleluya, para cuando Él viniera, tú y yo fuéramos candidatos de los cuales nos vamos a levantar para encontrarlos con Él en las nubes y así entrar al reino del Padre.
Número 3, mi hermano, Él tenía que morir, aleluya, porque Él tenía que morir, tenía que resucitar, porque un día iba a venir en su gloria y entonces tú y yo lo podíamos ver, podíamos estar con Él. Escuche bien, ¿por qué? Porque los judíos, los griegos, como dice el apóstol Pablo, que para algunos de ellos, escuche bien, para algunos de ellos, el que Cristo muriera, hermano, y todavía en estos tiempos, para muchas religiones, el hablar de la cruz y que Cristo murió en una cruz, escúcheme bien, es esto, mi hermano. Se llama el desprecio de la cruz. Dios tomó la decisión de hacerlo de esta manera. Mira cómo dice esta versión en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escúcheme. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a vosotros es poder de Dios. En Hebreos 12:1 dice: por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asidia. Ese es el compromiso que reclama el sacrificio de la cruz. Si Él murió por nosotros, Él dice: yo ya quité tu pecado, no vuelvas a pecar. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a aquella mujer que la encontraron, los que le iban a matar en adulterio? Que le dijo: yo también te perdono, pero ve, ¿y cómo le dice? Y no peques más. La cruz, el sacrificio, el camino que nos lleva al Padre reclama, mi hermano, reclama responsabilidad. Reclama. Mira cómo dice Hebreos, mira cómo dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asidia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo por delante, Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira cómo dice la versión de la Nueva Versión Internacional del versículo 2. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Morir en una cruz era una vergüenza. ¿Usted sabe por qué cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todos sus discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Se desaparecieron. ¿Sabe por qué se desaparecieron, mi hermano? Porque el que alguien moría en una cruz era lo más bajo. Era una vergüenza, escúcheme bien. Era una vergüenza morir en una cruz. Por eso los discípulos cayeron en vergüenza. ¿Cómo es posible que Él, que era el Hijo de Dios, que Él que nos venía a enseñar justicia, que Él que echaba fuera demonios, que Él que sanaba a los enfermos con poder, que Él que controlaba el mar, los vientos le obedecían? ¿Cómo es posible que Él muriera en una cruz, en una vergüenza? Los discípulos jamás lo entendieron, mi hermano. Por eso ellos desaparecieron en el evento. Desaparecieron. Hablar de la muerte de Jesús en una cruz, para algunos todavía es vergüenza. Porque en esa cruz solamente morían los criminales, los hombres más bajos morían. Pero ¿sabe qué, mi hermano? A Dios le plació, escúcheme bien, a Dios le plació que Cristo muriera en una cruz. Escuche bien, ¿por qué, hermano? Porque para creer en algo
que a usted no le va a costar. Es fácil. Escuche bien. Si usted entiende el significado, y en aquel tiempo, por eso mucha gente se avergonzaron por eso muchos de ellos se escondieron, renunciaron a todo lo que habían visto, porque morir en una cruz era una vergüenza. Pero a Dios le plació que Él muriera ahí para que el cristianismo tomara la valentía de creerle, no en lo que simbolizaba si era vergüenza o honra, sino que vieran que ahí se estaba derramando la sangre que nos redime de todo pecado. O sea, no es si a nosotros nos gusta, no es si yo estoy de acuerdo en la forma en que Él murió. Eso es lo que estaba diciendo Dios. No lo estoy haciendo por si te gusta, no lo estoy haciendo por si tú estás de acuerdo. Yo lo estoy haciendo para que tú creas, porque así fue mi voluntad. Oiga, hermano, porque si nosotros fuéramos un poquito más inteligente, yo le aseguro que nosotros nos atreveríamos a aconsejar a Dios cómo Él hace las cosas. De verdad, la gente, la humanidad es tan atrevida que se atreverían a aconsejarle a Dios de cómo hacer las cosas. Pero dice la Biblia que a Dios nadie le puede decir qué haces y cómo lo haces. Él lo hace como Él quiere. Y si usted se enoja con Dios un día, usted un día se va a morir y Dios va a seguir siendo Dios. En otras palabras, no nos conviene enojarnos con Dios. No nos conviene. No nos conviene decirle a Dios por qué lo hizo de esa manera. Lo que tenemos que entender es que lo hizo de esa manera. Lo hizo de esa manera y se derramó y se cumplió el sacrificio perfecto que nos da el poder, la libertad, el camino, la puerta abierta para entrar al Padre, para rogar al Padre, para tener la vida eterna, para tener poder, para vencer cualquier ataque del diablo, para tener la evidencia del poder de Dios, para no caer víctimas del pecado y de este mundo, mi hermano. Es sencillamente, nosotros los humanos tenemos en cuestionar todo. Todo lo cuestionamos. Si nos dieran por qué hablar, todos tuviéramos la razón, entonces el mundo sería una loquera. Por eso Dios no busca que lo cuestionen, Dios busca que lo obedezcamos. Pero yo te aseguro, mi hermano, que es la experiencia más extraordinaria que te pueda pasar como cristiano. Buscar a Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios, vivir para Dios es lo más glorioso que le pueda pasar a un ser humano. Es la felicidad, es el gozo más grande que podamos tener. ¿Cuántas veces no has querido renunciar? ¿Cuántas veces no has sentido que te mueres? Y Dios todavía en su misericordia, ¿verdad que después te da gozo? ¿Verdad que estás todavía vivo y creyendo a pesar de todas las pruebas y los corajes que has hecho y los disgustos que has tenido? Todavía Dios en su misericordia nos mantiene en pie. Aleluya. Era normal. ¿Por qué la gente no creía? Porque el morir en una cruz era una vergüenza, mi hermano. Pero yo no veo la vergüenza. ¿Sabe lo que yo veo como ser humano? ¿Sabe lo que yo veo como pastor? Yo veo siempre esa cruz llena de la sangre del Cordero, llena del poder de la redención, que en esa cruz fui libre de toda maldición, de toda condenación, de todo lo que levante el diablo contra mí. Yo solamente miro la cruz y declaro lo que dice Colosenses. Ahí el Cordero de Dios te derrotó, te venció, te dio en la cabeza y estás avergonzado y estás destruido. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso, mi hermano, hoy se ha dejado de enseñar, de predicar el mensaje que hay en la cruz. Aleluya. Número uno, mi hermano, el mensaje de la cruz, es cierto, era una vergüenza. Pero también
Por eso Dios se encarga, por eso el apóstol Pablo dice que claro, para ellos, para los sabios, para los que querían, no podían soportar eso, mi hermano. Escuche bien. Pero por eso dice Dios que a los más sabios del mundo los convirtió, y a los que los mundos no creían, eso es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. En otras palabras, no debemos cuestionar a Dios de la forma en que lo hizo. Debemos de creer que por esa sangre, mi hermano, somos cubiertos. Por esa sangre somos redimidos. Por esa sangre somos libres del infierno. Somos libres de toda condenación. Y si es cierto, para el mundo nos llama locos a nosotros. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Un día esta locura se va a transformar en la eternidad más gloriosa que podamos vivir. Esa locura que el mundo piensa de nosotros de creer, un día se va a transformar en la eternidad gloriosa que vamos a disfrutar. Porque por más fuertes que seamos, 70, 80, 90 años, pero no pensamos vivir más de eso porque tenemos que morir un día. Número 2, mi hermano, número 2. Cuando habla, fíjese, me encanta lo que decía el apóstol Pablo en la escritura. Dice, me encanta lo que dice en la traducción del lenguaje sencillo, para que no sea vana la cruz de Cristo. Porque para algunos es vana. Para algunos todavía no creen el mensaje de la cruz. Por eso no cambian, no son transformados, no son regenerados. No tienen esa experiencia, mi hermano. No tienen ese temor en el corazón, no lo hay. Porque para ellos es vana la cruz de Cristo. En otra palabra, la enciclopedia, cuando habla de la palabra vana, vana simplemente quiere decir que está vacío de contenido, que no contiene semilla en la cáscara, que está seca, que está podrida, que falta de realidad, falta de sustancia, falta de identidad. El significado básico de la palabra hebrea traducido como vana, vanidad, o sea, es una fantasía. Hay cristianos que viven en una fantasía espiritual, no viven en una realidad que el cristianismo exige: cambio, responsabilidad, amor, pasión, sujeción, identidad, que nos demos cuenta que la vida, mi hermano, es temporal en la tierra. Y que si tú no te rindes a Cristo, un día va a llegar el diablo y te va a destruir completamente. Porque es vana para ellos la cruz. Es vana. Es vana. Para algunos, dice el apóstol, es vana la cruz. Es vana. El significado básico de la palabra hebrea, entonces traducido como vano, vanidad, fantasía. Gira en el tomo a las ideas de la vacuidad, inutilidad, algo sin propósito. En otras palabras, hay muchos que no lo toman como poder. Es inutilidad para ellos. No les funciona. Pero para los que creemos en el sacrificio, el derramamiento de la sangre, en la cruz del Calvario, dice Pablo, es poder de Dios para los que creemos. Aleluya. En sus pruebas, en su lucha, mi hermano, métase al sacrificio de la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Número 2. La cruz tenía un testimonio. Mira cómo dice Pablo en 1 Corintios 1:6. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. ¿Sabe, mi hermano? Cuando uno está dentro de la cruz de Cristo, dentro del sacrificio, hay un testimonio. Tiene que haber un testimonio, mi hermano. Tiene que haber un testimonio. Si no, entonces la cruz de Cristo es vana para nosotros. Pero tiene que haber un testimonio. Pablo dice así: de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin,
para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La traducción del Dios viviente dice de esta manera: por eso mientras esperan en Jesús vuelva, no les faltará ninguna bendición. Eso confirma que en verdad lo que les dije acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Acerca. Cuando hablamos, hermano, del testimonio, habla de palabra, declaración que se hace para demostrar. Nosotros tenemos que demostrar. La iglesia tiene que demostrar que en esa cruz, en ese derramamiento, hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Escúcheme bien. Testimonio quiere decir alguien que verifica que es real, que ese sacrificio fue el suficiente para que tú y yo seamos libres. Ese sacrificio es suficiente, mi hermano, para nosotros tener victorias en muchas áreas en nuestra vida. El sacrificio es suficiente. Yo creo en la consejería. Yo creo en tantas cosas que da sabiduría. Yo creo. Pero todavía creo más cuando alguien se somete al sacrificio de la cruz. Y tiene un testimonio verídico de que Dios lo salvó, de que Dios lo libertó, de que Dios lo transformó, de que Dios lo santificó. Ese es el testimonio más grande que pueda tener un ser humano cuando dice uno: yo antes era así, yo antes hacía eso, yo antes actuaba, yo antes, pero ahora en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura. Eso es un testimonio, mi hermano. Eso es un testimonio. Eso es un testimonio. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración, a una evidencia de la veracidad de que alguien recibió. Escúcheme bien. El testimonio es una veracidad. Usted y yo tenemos que testificar de que el sacrificio de Cristo tiene poder para liberar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para reconciliar, tiene poder para perdonar. Ese es el testimonio de la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien que sea cristiano, se lo voy a aventar y algunos se enojan, que todavía siendo cristiano tenga rencores contra otra persona, tenga coraje contra otra persona, tenga envidia de otra persona? No se puede, mi hermano. No se puede. La sangre de Cristo te liberta de todo eso. Te limpia. ¿Cómo es posible que alguien que se diga ser cristiano, que tiene la vida eterna, pueda odiar a otra persona? Escuchen bien, no se puede. La cruz de Cristo se está haciendo vana en tu vida. La sangre de Cristo nos libra, nos redime de todo eso, mi hermano. Nos redime. Porque si no, una vez más, la sangre de Cristo se está haciendo ¿qué? En vana. En vana se está haciendo. Un día Dios, por el pecado de David, Dios comienza a matar al ejército de David, el ejército más poderoso. Dios lo comienza a matar por el pecado del rey. Y David reconoce y va delante de Dios y le dice: ya no mates al pueblo. Yo soy el culpable. Si alguien tiene que morir, soy yo, porque yo fui quien pequé. Y Dios lo escuchó y le gustó. Y le mandó al profeta y le dice al profeta: dile a mi siervo David que vaya a este lugar y que ofrezca un sacrificio, un cordero, y que derrame sangre y que me espere ahí. Y sencillamente dice la escritura que David, cuando escuchó el mensaje de Dios, agarró, se fue al terreno donde iba a ofrecer el sacrificio de Cana.
Y llegó al lugar, aleluya, y ofreció el sacrificio, degolló al cordero, derramó la sangre. Dice la escritura que cuando él estaba derramando la sangre, la peste de la muerte de su ejército se paró. ¿Por qué, mi hermano? Porque la sangre tiene poder. La sangre de Cristo. David reconoció el poder del sacrificio de la sangre. David. Y terminó sus años en gran bendición, mi hermano. En gran bendición. David lo hizo. David lo hizo, mi hermano. David lo hizo. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale Abraham. Lo primero que hizo Abraham después de recibir el mensaje de que él iba a ser una gran bendición, escúcheme bien, que él iba a ser el padre de multitudes, que iba a ser de bendición a toda la tierra. Lo primero que hace Abraham en el versículo 7 del capítulo 12, donde Abraham recibió el llamado, usted lee el versículo 12 y dice: y Abraham ofreció un sacrificio a Dios. Ofreció. Aleluya. Número 2, mi hermano, el testimonio de la cruz. El testimonio de la cruz. La evidencia, el testimonio es una evidencia de que alguien es testigo de que el sacrificio funciona. Desafortunadamente para muchos cristianos, hermano, no les ha funcionado. Y una vez más, no porque no tenga poder, sino porque ellos no han permitido que la voluntad de Dios se manifieste en sus vidas. Se manifieste en sus vidas. A veces nosotros creemos a nuestro propio criterio. Se tiene que hacer como yo digo, como yo quiero. ¿Quién te dijo eso? No, mi hermano. No, no se puede. Escuche bien, no se puede. Con mucha razón. Me encanta lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Oh, mire, mi hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Usted sabe que la sangre tiene poder, la sangre tiene evidencia, la sangre es un testimonio de que nada en la tierra nos puede destruir sin ser la voluntad de Dios. Nadie puede ser destruido. Usted tiene que clamar a la sangre, al sacrificio, donde está el poder y la autoridad, mi hermano. Ahí. Todos los días tenemos que declarar que la sangre de Cristo está sobre nosotros, sobre mi hogar, sobre mis hijos. La sangre de Cristo los cubre. Aleluya. Aleluya. Ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Si usted sigue leyendo, dice: y el testimonio de ellos. El testimonio tiene que ver mucho, mi hermano. Si somos creyentes, si somos seguidores de Cristo, vamos a vivir como verdaderos cristianos. Vamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Escúcheme bien. Ese es el testimonio que nosotros. Usted no puede decir algo, pero con su vida da otro testimonio. No se puede. El testimonio, dice Colosenses 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, y despojando a los principados y a los potestades, les exhibió públicamente, triunfando. Mira cómo dice: triunfando sobre la cruz. Fíjese lo que el simbolismo de que había ahí. Por medio de esa cruz, públicamente exhibió la derrota de Satanás y sus demonios y el pecado. Públicamente en esa cruz los exhibió. Número 3, y termino. El otro mensaje de la cruz, dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para nosotros los llamados, así judíos, griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
En otras palabras, para los hombres era una vergüenza morir en una cruz, pero para Dios estaba viendo la redención de toda una humanidad. Para los hombres era una vergüenza morir en la cruz, pero para Dios era la redención de la humanidad. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Para Dios era el triunfo proclamado que Cristo le iba a pegar en la cabeza a Satanás. Y que un día públicamente iba a declarar su derrota. Aleluya. Aleluya. El triunfo de Cristo en la cruz, mi hermano. Él pudo haber muerto de muchas maneras, en otras palabras. Pero a Dios le plació que Él muriera en una cruz. Ese fue el plan. Y donde Él públicamente, hay dos desafíos en la cruz, mi hermano. O usted se avergüenza de Cristo, o usted ve el triunfo de su victoria en la cruz. O ve el triunfo de su victoria en la cruz. Ve su redención, ve su conquista, ve su poder, ve su transformación, ve su redención. Ve que ahí usted es libre de toda condenación y el Señor le enseña una vida nueva. La cruz, una vez más, si es cierto, era una vergüenza para los sabios y para los religiosos y para todos los seguidores de aquella época. La cruz también era un testimonio vivo y eficaz de que Él no solo iba a morir, mañana te voy a hablar de eso, no solo iba a morir, sino que la prueba más grande es que Él iba a resucitar. Esa es la evidencia más grande. Entonces la vergüenza de la cruz, el menosprecio de la cruz, se queda escondida en la resurrección, en la prueba. Testimonio es una prueba y han pasado más de 2000 años, mi hermano, y el poder de la cruz, el sacrificio y el derramamiento de la sangre que hubo en esa cruz todavía tiene la misma eficacia, de lo cual sigue funcionando y la gente sigue salvándose, la gente sigue teniendo perdón de los pecados, los enfermos siguen siendo sanos, los cautivos siguen siendo liberados, porque ese sacrificio todavía está vigente, aleluya, por la voluntad de Dios. Todavía. Ponte en pie, mi hermano. Dice el versículo 25. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Juan 19, 17. Jesús salió de ahí cargando su propia cruz y fue al lugar que en hebreo se llama, escúcheme bien, Gólgota, que traducido al griego y al hebreo significa Calvario. Escucha, pon la atención eso. Significa Calvario. Significa el cráneo de Abimelech. En otras palabras, significa memorias. Pon atención a esto. Él no simplemente murió en el Gólgota. Él no simplemente murió en el lugar que se llamaba el Calvario. Murió en el lugar donde siempre se iban a contar las memorias. Dicen los historiadores que en ese mismo lugar estaba sepultado los cráneos de los antepasados. Se dice los estudiadores que aún el cráneo de Adán estaba enterrado en ese lugar. Por eso Gólgota significa cráneo. Lugar de las memorias, donde Dios le dio la promesa. Acuérdense de esto, donde Dios le dio la promesa a Adán y a Eva que llegaría el tiempo, por cuanto entró el pecado a destruir al ser humano. En ese mismo lugar Dios iba a acabar con el pecado. Dios le estaba diciendo a Adán: así como entró el pecado por medio de ustedes, un día yo voy a acabar con el pecado
pecado en el mismo lugar. Gólgota, Calvario, lugar del cráneo, lugar de las memorias, lugar donde yo voy a revertir lo que un día el ser humano perdió. Aleluya. Por eso, mi hermano, dice por ahí un dicho: no le busque 5 patas al gato porque tiene 4. De donde usted cayó, de donde usted le falló a Dios, donde usted no está haciendo la voluntad de Dios, desde ese lugar Dios te dice: vuélvete, haz memoria, y desde ese lugar clama a mí, que yo te voy a abrir puertas, yo te voy a libertar, yo te voy a sanar, yo te voy a... Ese lugar de las memorias. Si tienes en tus memorias que el diablo te tiene atado, que el diablo tiene a tus hijos golpeando, que tiene a tu matrimonio, esas memorias donde tú no puedes hacer nada, estás cansado, el diablo te quiere derrotar, pues tú hale memoria. Ese lugar es de las memorias. Hale memoria también al mismo diablo y dile: en este lugar murió Cristo Jesús, en este lugar murió aquel que te derrotó, en este lugar murió aquel que me dio la victoria, en este lugar murió, y aleluya, aquel que me dijo que yo puedo tomar mis promesas, levantarme, sanarme, encontrar mi salvación en ese mismo lugar. En ese mismo lugar despertamos y recordamos el gran triunfo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Juan, cargó su cruz y fue al lugar que en hebreo se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, lugar del cráneo de Abimelech, lugar de las memorias, lugar de las memorias. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y salió agua. 3 acontecimientos que ocurrieron en la cruz. Número 1, le metieron la lanza y salió sangre y salió agua. La sangre que nos redime y el Espíritu que nos santifica. En Lucas 23:42, y dijo Jesús, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el mensaje de la cruz. No se afane este mundo, no se afane a lo material, no se afane, mi hermano, a lo material de este mundo. ¿Sabe cuántos millonarios se volvieron locos con el COVID-19? ¿Sabe cuántos millonarios perdieron todo? ¿Sabe cuántas empresas cerraron? Porque lo material se deshace, pero la vida eterna no se deshace. Número 3, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otras palabras, hoy termino con la redención del pecado que está destruyendo a mi creación. Y lo único que tenemos que hacer, mi hermano, es meternos al sacrificio de la sangre del Cordero. Consumado. En otras palabras, el pecado ya no debería tener poder ni autoridad en nuestros cuerpos, porque Cristo dijo: consumado. Les he dado todo lo necesario para que ustedes no sean víctimas del pecado. Gólgota, Calvario, final. Gólgota significa también fuera de. Él no murió dentro de la ciudad, Él murió fuera. Fuera. Por eso cuando usted viene a Cristo, usted sale fuera del pecado, fuera de los planes del diablo, y ahora usted es libre. Él murió en la libertad. Aleluya. Calvario, vía dolorosa,
el recorrido que se supone que realizó Cristo en Jerusalén, camino al monte Calvario, al Gólgota, al lugar de las memorias. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo al mismo Satanás en ese lugar, cuando él estaba muriendo, le estaba diciendo al diablo: acuérdate la promesa que yo te iba a tumbar la cabeza. Que yo te iba a tumbar la cabeza. Que yo te iba a tumbar la cabeza. Acuérdate. Acuérdate que yo fui para esto se me profetizó, para esto se me eligió, para esto nací, para esto no renuncié, para esto vine a la tierra. No vine para que me hicieran rey, no vine para que me hicieran gobernante, no vine para hacerme rico, no vine para adueñarme de la tierra, vine para redimir el pecado que tú introdujiste a los seres humanos. Hermano, Cristo vino a la tierra para borrar el poder del pecado. Ese es el centro de la redención de Cristo. Ese es el poder de la sangre que hay derramada en la cruz para liberarnos de la condenación del pecado. Él no vino a la tierra para hacerte famoso, ni para hacerte rico, ni para que tengas la razón. Él vino para arrancarte el pecado que había en tu corazón. Para eso vino. Señor, te damos gracias. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Si puedes ver en el Espíritu, cierra tus ojos. Si puedes ver cómo el Señor derramó su sangre por ti, derramó su sangre por tu condenación. Él derramó su sangre, entregó su vida por tu pecado, por tu condenación, mi hermano. Él se entregó personalmente. Él no envió a nadie, Él lo hizo Él. Soportó el dolor, soportó la burla, todo lo hizo.